Lo que te hirió no necesita más explicaciones, necesita límites. No se trata de bloquear ni de insistir, se trata de reprogramar tu mente para dejar de reaccionar y empezar a recuperar tu poder. Lo que aprenderás hoy no solo te libera de él, te devuelve a ti. El rechazo no solo duele emocionalmente, duele físicamente. Estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro activa las mismas regiones cuando una persona es rechazada que cuando sufre una herida física real. No es drama, es biología. El sistema nervioso no distingue entre una bofetada y un silencio que rompe el vínculo. En situaciones de dolor emocional, se activa el sistema límbico, especialmente la amígdala y el núcleo accumbens, generando una cascada de respuestas químicas: ansiedad, obsesión, confusión. Si hasta ahora solo tienes dudas sobre lo que pasa en la mente de un hombre, allí vas a encontrar respuestas claras y científicas. Vas a descubrir qué lo hace ignorarte, qué dispara el deseo y qué provoca que se enamore de verdad. Todo explicado, paso a paso. Accede en el primer enlace de la descripción o en el comentario fijado. La mente comienza a buscar explicaciones, a recrear conversaciones, a imaginar escenarios alternativos. Todo en un intento desesperado por restaurar la conexión perdida. Pero lo más peligroso ocurre cuando el cerebro empieza a liberar dopamina por la falta, no por la presencia. El recuerdo de quien hirió se convierte en estímulo adictivo. No por amor, sino por necesidad química de cerrar un ciclo que quedó abierto. Y cuanto más se piensa en esa persona, más profundo se graba el patrón. Entender esto es clave para dejar de tomar el rechazo como un juicio personal. No es un reflejo de tu valor, sino una tormenta neuroquímica que necesita ser observada sin identificarse con ella. No eres el dolor. Estás experimentando una descarga cerebral que, si no se gestiona, puede convertirse en dependencia emocional. El primer paso para sanar no es huir del dolor, es reconocer cómo funciona. Porque solo cuando entiendes lo que está pasando dentro de ti, puedes dejar de actuar desde la herida y empezar a responder desde la conciencia. Ante una herida emocional, el impulso inmediato suele ser extremo: bloquear o insistir, cortar todo contacto o buscar explicaciones desesperadas. Pero ambas respuestas, aunque opuestas, tienen el mismo origen: un sistema nervioso desregulado que busca recuperar el control. Y en ese intento la mente se encierra en un ciclo que impide sanar. Bloquear puede parecer un acto de fuerza, pero si se hace desde la rabia o el miedo, no es protección, es evitación. La emoción queda reprimida, no resuelta, y lo que se reprime se enquista. Por otro lado, insistir, pedir respuestas, perseguir el diálogo, buscar cierre, solo alimenta la adicción al vínculo. Cada mensaje, cada intento, reafirma que esa persona todavía tiene poder sobre tu estado interno. Ambas conductas activan el sistema de dopamina y refuerzan el lazo, incluso cuando ya no hay reciprocidad. El cerebro interpreta cada reacción como señal de importancia, y lo que se repite se fortalece. Por eso, cuanto más se bloquea con rabia o se insiste con ansiedad, más difícil es soltar. Sanar no significa reaccionar, significa observar la emoción sin obedecerla. Ni bloquear para castigarlo, ni insistir para rescatarlo. Se trata de recuperar el control interno y dejar de usar al otro como regulador emocional. Porque mientras sigas respondiendo a su existencia, él sigue habitando tu sistema nervioso. La verdadera ruptura no ocurre cuando se corta el contacto, sino cuando su presencia deja de tener influencia sobre tu paz. El apego no es solo una experiencia emocional, es un proceso bioquímico profundamente arraigado en el sistema nervioso. Cuando alguien importante desaparece, especialmente si hubo vínculo afectivo intenso, el cerebro entra en un estado de abstinencia.
Lo que duele no es solo la pérdida, sino la falta de las sustancias que ese vínculo solía activar. Dopamina, oxitocina, serotonina. En ese vacío químico, el cuerpo empieza a pedir dosis del otro. No por amor, sino por adicción. Pensamientos obsesivos, revisiones de mensajes, búsqueda compulsiva de señales. Todo responde a un sistema que intenta restaurar la homeostasis emocional. El problema es que ese esfuerzo, lejos de aliviar, refuerza la dependencia. La persona que hirió, aunque haya desaparecido o causado daño, sigue ocupando espacio en el sistema de recompensa. Cada recuerdo, cada fantasía, cada estímulo indirecto, una canción, una foto, una frase, activa microdescargas que perpetúan el ciclo. Se sufre, pero se sigue enganchada. Porque el dolor, paradójicamente, se convierte en señal de conexión. Entender esto es vital. El vínculo no se rompe solo por decisión consciente. Requiere un proceso de desintoxicación emocional. No se trata de olvidar al otro, sino de dejar de alimentar las rutas neuronales que lo mantienen activo. Es neuroplasticidad aplicada a la sanación. Y hasta que no se corte el suministro interno, el pensamiento repetitivo, la recreación emocional, la esperanza ilusoria, el cerebro seguirá regresando al mismo lugar. No porque lo ame, sino porque no sabe vivir sin ese estímulo. El silencio, cuando nace desde la conciencia, no es ausencia, es poder. En un mundo saturado de respuestas impulsivas y reacciones emocionales desbordadas, elegir el silencio no como castigo, sino como espacio de recuperación, es un acto de alto valor emocional. Especialmente después de una herida, el silencio se convierte en refugio biológico para reparar. Cuando se detiene el contacto externo, el sistema nervioso comienza a regularse. La dopamina deja de buscar estímulo, la ansiedad disminuye y el cuerpo entra en un estado de observación. Este espacio sin retroalimentación emocional permite que el cerebro recupere perspectiva, deja de reaccionar y empieza a integrar. El silencio estratégico también rompe el patrón de recompensa. Si cada interacción con esa persona era un disparador emocional, ya sea de dolor, nostalgia o deseo, dejar de alimentar esa vía desconecta progresivamente su poder sobre ti. No es dejar de sentir de un día para otro, es interrumpir el flujo que lo mantiene vivo. Además, el silencio reestructura la relación contigo misma. En lugar de dirigir la energía hacia afuera, esperando una disculpa, un gesto, una explicación, se empieza a cultivar presencia interna. Y ahí ocurre el verdadero cambio, cuando ya no se necesita la voz del otro para validar tu estado emocional. No es desaparecer por orgullo, ni callar por miedo. Es crear un vacío fértil, donde la herida no se niega, pero tampoco se sobreestimula. Porque a veces, el silencio no es distancia, es medicina. Tomar distancia no es sinónimo de huir, es un acto de protección interna que, si se hace con claridad, permite sanar sin traicionarte. Pero muchas veces, al alejarse de quien hirió, surge el miedo a perder identidad, a desconectarse de una parte de la historia que, aunque dolió, también fue significativa. Y ahí es donde muchas personas se sabotean. Regresan no por amor, sino por vacío. La clave está en entender que no se trata de borrar lo vivido, sino de dejar de vincular tu autoestima con ese vínculo. La distancia bien aplicada no rompe tu historia, la reorganiza. Te permite observar desde fuera lo que antes solo podías sentir desde dentro. Y esa perspectiva es el inicio de la transformación emocional real. Durante el proceso, es natural que aparezcan dudas. ¿Estoy exagerando? ¿Y si él cambia? ¿Y si me necesita? Pero cada vez que cedes a esas preguntas, sin filtrar, refuerzas la idea de que tu valor depende de su presencia o aprobación.
Y ese ciclo te aleja de ti misma, de tu criterio, de tu integridad. Crear. Distancia también implica redirigir tu atención. No basta con dejar de hablarle. Es necesario dejar de pensarlo como centro de tu mundo. Volver a tus rutinas, a tu cuerpo, a tus vínculos sanos. Recordarte a diario que tu energía no está en pausa. Solo está siendo recuperada para quien sí sepa sostenerla. Alejarte entonces no es rendirse, es volver a casa. Y solo quien tiene el coraje de retirarse puede reencontrarse. Olvidar no es necesario para sanar. De hecho, intentar borrar el pasado puede reforzar su presencia. La mente no necesita eliminar la historia. Necesita reprogramar su significado. Porque el dolor no viene solo de lo que pasó, sino de cómo fue codificado emocionalmente. Y esa codificación sí puede ser modificada. El cerebro guarda recuerdos con una carga afectiva específica. Si el vínculo terminó en trauma, lo que duele no es solo el hecho, sino la emoción asociada. Abandono, traición, humillación. Cada vez que se recuerda, esa emoción se reactiva. Pero al trabajar con conciencia emocional, a través de terapia, escritura o reflexión estructurada, es posible desvincular la narrativa del dolor. Esto no significa negar lo que ocurrió, ni justificar al otro. Significa asumir que la historia ya no define quién eres ahora, que lo vivido fue real, pero no eterno, que fue parte del proceso, pero no es tu identidad. Esta separación entre experiencia y esencia es lo que permite avanzar sin cargar un peso innecesario. Reprogramar también implica resignificar, ver el momento de ruptura como un punto de inflexión, como la evidencia de que algo dentro de ti ya no encajaba con esa versión del vínculo, porque a veces lo que se rompe afuera solo refleja lo que ya estaba desajustado adentro. La sanación no llega cuando se olvida, llega cuando se recuerda sin que duela, y para eso no hace falta cambiar el pasado, solo aprender a narrarlo desde un lugar distinto. Responder con rabia o con súplica le da poder a quien ya causó una herida. Ambas emociones lo mantienen activo en tu sistema, pero hay un punto intermedio, mucho más potente y transformador, que rara vez se enseña. La neutralidad emocional. No se trata de indiferencia fría, sino de una presencia interna que ya no reacciona a su energía. La neutralidad es señal de regulación profunda. Implica que el otro puede aparecer, hablar, existir. Y tú no necesitas ni escapar ni acercarte. Estás en tu centro. Ya no buscas castigo ni reconciliación. Has soltado el rol de víctima sin negar lo que viviste. Y eso para el sistema nervioso es un mensaje de que el ciclo está cerrando. Cuando se logra este estado, el cuerpo deja de hipervigilar. Ya no hay ansiedad anticipatoria ni necesidad de controlar el entorno. La mente se libera del constante ¿y si vuelve? ¿Y si me escribe? ¿Y si me ve feliz? Porque su presencia ya no altera tu paz. Y esa es la mayor victoria. No cuando el otro cambia, sino cuando deja de tener impacto. Este tipo de neutralidad se construye con tiempo, autoobservación y límites consistentes. No llega con frases de autoayuda ni con decisiones impulsivas. Es el resultado de haber sentido todo lo que había que sentir, sin permitir que eso se convierta en identidad. Neutralidad no es frialdad, es fuerza. Es el lujo de no necesitar defenderte, porque ya no hay nada que te toque. La energía que se pierde tras una herida emocional no se va con la persona que se fue. Se dispersa en pensamientos obsesivos, en diálogos imaginarios, en la fantasía del algún día entenderá. Y en ese desgaste silencioso, muchas terminan intentando forzar un cierre o fantaseando con una forma de venganza emocional, pero ninguna de esas salidas devuelve el poder.
Esperar un cierre es seguir dándole al otro el rol de protagonista en tu historia. Significa poner tu paz en manos de quien ya demostró que no sabe sostenerla. Y planear venganza, aunque sea desde la mente, te mantiene atada emocionalmente, porque la energía que inviertes en demostrar algo sigue siendo energía conectada a él. Recuperar tu fuerza no requiere que el otro entienda, se disculpe o repare. Requiere que tú dejes de vivir a través de su ausencia, que empieces a construir una narrativa en la que tu bienestar no dependa de un reconocimiento externo. El cierre no llega cuando el otro lo da, llega cuando tú decides que ya no es necesario. En vez de buscar justicia emocional, el foco debe estar en reconectar con lo que te expande, con tu cuerpo, tus proyectos, tus vínculos sanos. Esa reconexión cotidiana, sutil pero constante, es lo que reconstruye tu sistema desde dentro. Y cuando la energía vuelve a ti, lo que antes dolía, simplemente deja de importar. No se trata de olvidar ni de perdonar si no estás lista. Se trata de elegir, cada día, dejar de alimentar lo que ya no te sostiene. No necesitas cierre, no necesitas venganza. Solo necesitas regresar a tu centro y dejar que el silencio haga el trabajo que las palabras nunca pudieron. Comenta abajo: mi paz ya no depende de quién me hirió,